La noticia del día ha sido este despliegue importante del Ministerio Público en inmuebles que están vinculados a parlamentarios, incluyendo a una ex premier, Betsy Chávez, una mujer más joven, 33 años, algo por allí. Y por eso hemos creado esta mesa para discutir de este tema desde otras ópticas. Hay dos generaciones o tres generaciones aquí al menos. Bienvenidos, Caleb Rojas y también Raúl. Sin más preámbulo, ¿por qué creen ustedes que hay la crisis que existe actualmente en el Perú en torno al Congreso, que no es solamente de representación, sino respecto de lo que es la función pública? Porque el congresista tiene una doble naturaleza, ¿no? Es un funcionario público, aunque muchos creo que se han olvidado de eso, y por otro lado representan a la población, son elegidos por voto popular. ¿Qué ha pasado con los congresistas o las personas que creen que se lanzan a estas actividades? Vamos a empezar por Caleb. Bueno, primero gracias, Maite, y felicitaciones por el inicio de este programa, de la primera semana. Creo que este declive, este deterioro de la función pública, lo estamos viendo desde hace ya varios años. Creo que la pandemia lo que ha hecho fue revelar las cosas que estaban ya subyacentes. Sobre todo, hemos visto también, a raíz de estos 18 meses que han pasado, el deterioro de ciertas instituciones que creíamos que funcionaban bien a nivel del Estado. Pero si hablamos de los representantes elegidos por el pueblo, por el Congreso, nuevamente vemos que las reformas políticas truncas, el hecho de que la crisis de representación se haya extendido a tal punto que los persigan usando la violencia, digamos, sean recibidos de forma bastante deplorable de parte de la población, parece indicar que ya ha llegado un límite en el cual tenemos que reflexionar sobre el rol que están ejerciendo estos parlamentarios y sobre las tres funciones básicas que tienen, que es de representar, legislar y fiscalizar. Y vemos que si hacemos un análisis pues con la cifra que tenemos, pero que también con toda la evidencia que día a día nos muestran que estas funciones no se están cumpliendo. Entonces creo que es importante volver a pensar en la vida orgánica de los partidos, en qué reformas se pueden hacer y también a nivel subnacional, porque 36 congresistas son de Lima, los demás son de regiones. A veces nos enfocamos en el gobierno central y hay un gobierno subnacional que no está haciendo su tarea. Creo que es importante que esos temas se empiecen a discutir y que todos lo sepamos, que tenemos todos alguna responsabilidad en esta crisis. Así es. Raúl, en efecto vivimos en una democracia y en principio, teóricamente, cualquiera de nosotros, con algunos mínimos, puede convertirse en un representante. Sin embargo, hay una lógica y es la idoneidad. Los funcionarios públicos tienen que hacer una autocrítica a lo que pueden ofrecernos y tienen que ofrecer lo que justamente pueden. ¿Por qué hay esta percepción en el país de que cualquiera, sin cumplir con idoneidad técnica, ya ni siquiera vamos a hablar de moral ética, se lanzan a la lid y bueno, ya en el camino veo qué pasa, y entonces arman un circo y vamos a decir, nos van a disculpar la palabra, pero se arma un berenjenal del que todos somos de alguna manera pues damnificados? ¿Por qué se ha generado esta situación? Bueno, creo que hay una situación muy clara. No conozco estudios al respecto ya sobre el perfil del político actual peruano, ni tampoco del representante, ¿no? En cuanto a conformación de dónde viene, bases profesionales, ¿no? Pero lo que sí está claro, creo yo, como percepción por parte de la población, es que es una empresa personal, ¿no? El congresista, y en general, que es como debería ser en una república como el Perú, aquel que, digamos, simbólicamente es alguien que está más cerca del pueblo, porque precisamente representa a las poblaciones, llega sin oficio, digamos, conocido, o más bien con prontuario. Uno puede hacer un análisis de la data y ve que la mayoría tiene prontuario y no estoy siendo despectivo, estoy siendo objetivo, ¿no? Es decir, hay un alto porcentaje de aquellos que participan que vienen ya con antecedentes penales, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces se convierte en una empresa particular para tener una especie de carrera personal, ¿no?
digamos, de emprendimiento personal. Y se entiende porque cuando uno hace también análisis de contenido de sus discursos y lo que dicen, ¿no? Hay una serie de recurrencias a decir que tengo que pagar cuentas. Y se asume la encargatura, más que nada, como que es una oficina de favores, ¿no? Entonces, en ese escenario, el desparpajo paulatino con el cual el representante está ejerciendo ese rol de tramitador de favores está ocasionando el desplome de la simpatía o el respeto hacia ellos, ¿no? Entre agosto del 2021 y la fecha de hoy, se ha caído de 40% la popularidad o sea, la aprobación de la institución a 12, ¿no? O 18, perdón, a 18. Es decir, 82% de los peruanos no aprueban la gestión, ¿no? De 40 a 82. Ese desplome en un año es, digamos, un récord mundial. ¿No? Pero también hablando de la parte comunicacional, como tú dices, y sobre todo las percepciones, llama la atención que en el Perú escojamos a representantes que, como bien has mencionado, tienen un historial, vamos a ser bien buenos, delictivo pues a veces, ¿no? O que tienen, como tú has dicho, un prontuario, y que les perdonen esto, ¿no? Que haya como estas frases tan tristes, pero que roba y hace obra, y en fin, parece que en el imaginario popular nos hemos vuelto unos cínicos, y ya qué importa, total, con tal de que haga obra. O sea, ¿esa situación de alguna manera se puede revertir, o es que ya definitivamente hemos llegado a un punto en donde en efecto es una sociedad cínica, muy pragmática, y se lo perdonan todo? Sobre todo porque acá tenemos una persona joven, a mí me da mucha ilusión eso, escucharte, Caleb, y ya nos vas a contar un poco las cosas que haces también para que encontremos role models más jóvenes, ¿no? Porque esto de los temas éticos, no sé si son generacionales, pero sí es importante empezar a hablar sinceramente. ¿Somos cínicos en el Perú? Yo no creo que el peruano sea cínico, porque para empezar, proyectar una personalidad colectiva, ¿no? a una población, digamos, no es sociológicamente correcto, ¿no? Lo que sí creo es que tenemos una cultura política, digamos, como dices, muy pragmática, orientada a objetivos, ¿no? Y donde la base democrática se extinguió tras digamos, una época de regreso a la democracia inicial, pero luego eso se fumó, ¿no? La gente dejó de... Ahora, tampoco es una cuestión solo peruana, ¿no? Sí, hay un problema global. Hay un tema de, digamos, de actitud hacia lo político, donde eso sí, hay ciertas mediciones que te dicen que entre 2 y 3 personas de cada 10 están interesadas en política efectiva. Los demás en sus negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que ese, digamos, un porcentaje X, 20, 30%, tenga una gestión eficiente de las cosas y a su vez tenga una acción educativa, pedagógica sobre el buen accionar en la política, en la gestión, ¿no? Y ahí yo creo que Caleb tiene mucha razón, o sea, hay una base estructural de la forma de organización del Estado peruano que yo no conozco algo paralelo a eso, ¿no? Es inédito, y en su carácter insólito es lo que nos puede llevar a pensar por qué los peruanos creemos que tener partidos sin elecciones internas, ¿no? Sin organización, sin bases, ¿no? Está bien. Está bien. Esa es la primera pregunta de fondo. O sea, lo hubo, el aprismo lo tuvo Acción Popular, teóricamente lo tiene Acción Popular, pero es una broma, todos sabemos que es una broma, ¿no? Entonces, lo que nos queda preguntarnos es, ok, ¿en qué momento los actores políticos peruanos van a entrar de fondo al tema, que es estructuremos reglas de juego que además se respeten y que dejen esta pedagogía hacia abajo, ¿no? Elecciones en los partidos para que la representación sea más transparente, libre de asuntos judiciales, ¿no? Que es un reclamo clarísimo, ¿no? Y entonces
tras ello es que podríamos pensar en que las cosas pueden cambiar. Pero primero hay que exigir eso. Tendría que haber cierto acuerdo nacional ahí, de todas las instituciones, para parar en seco esto y tratar de llevar esa reforma política, ¿no? Y esta crisis de representación, que es lo que en el fondo existe, ¿no? O sea, cuando uno quiere ir a escoger a un representante, como se dice, el menú es tan triste que, bueno, tiene que escoger entre el menos malo. ¿Qué hay? En lo que hay, y hay una desconexión entre lo que las personas necesitan o aspiran y lo que también se propone. Ni siquiera hablemos de un partido político, sino de individualmente quienes se presentan a esta lid. Caudillos, ¿no? Hay caudillos, pero hay una palabra, y ya que los dos son sociólogos, vamos a usar un término más vinculado al mundo sociológico, el término clivaje, que uno puede más o menos ordenar un universo de electores potenciales en función a intereses que obviamente también son vinculados a un tiempo y un contexto específico. El Perú es un país joven, por ejemplo. Tenemos un bono demográfico muy importante, hay una masa de gente joven que tiene que votar y que, bueno, en muchos casos es utilizada como parte de un merchandising o de un marketing solamente para que la fotito, pero que no conecta con sus intereses. Entonces, ¿cuánto también de responsabilidad tienen quienes entran a la política de no conectar con esas nuevas agendas más modernas y las distintas poblaciones y clivajes que no solamente son los temas étnicos y los temas de diferencia social que está en toda Latinoamérica, sino que hay matices, porque como lo hemos reconocido, si es una sociedad pragmática, y eso es a nivel de todo el país, pragmática, emprendedora, ¿por qué no hay espacio para representar esos otros intereses o valores? ¿Qué está pasando, Caleb? A ver, yo creo que concuerdo bastante con Raúl en el sentido de que, claro, nos ha puesto el panorama histórico, ¿no? Antes, ¿no?, teníamos partidos escuela, con doctrina y también con un discurso y un mensaje, digamos, que calaba a nivel comunicacional fuerte, ¿no? Una ideología marcada. Después, digamos, los últimos 20, 30 años estuvimos marcados por lo que tú decías al inicio, ¿no? La idea de que el representante elegido se legitima a través de qué tan eficiente es haciendo la obra pública o ejecutando su función en el cargo, ¿no? Entonces, y ahora, después de una pandemia que estamos viendo y de desastres naturales, vemos que esa efectividad, ¿no?, vemos que esa supuesta eficiencia de los actores políticos pues no es tal. Y la ciudadanía está molesta, está harta, y como tú decías, y se mencionaba acá la palabra clivaje, no soy sociólogo, soy politólogo, pero venimos de las ciencias sociales, creo que es importante también la responsabilidad que tienen los líderes políticos en no solamente exacerbar esos clivajes. Lima versus regiones. Por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. O ¿no? Entre razas o entre, digamos, culturas. Creo que allí hemos hecho un gran daño a lo que mencionaba Raúl, que necesitamos unidad en ciertas cosas, necesitamos consensos en ciertas cosas importantísimas y valiosas. Y creo que los jóvenes tenemos algo que aportar en ese aspecto, ¿no? Como tú mencionabas, soy parte, digamos, del comité organizador de cada universitario, y creo que también tenemos una gran función ahí. Vamos a hablar también sobre cómo podemos hacer de todos los sectores, del sector público, sector privado, sociedad civil, cómo podemos organizarnos y mejorar el funcionamiento del Estado a nivel, digamos, del Estado, digamos, a nivel central, pero también, nuevamente repito, a nivel subnacional. No hay incentivos para que los jóvenes entren en una carrera pública si es que el Estado a nivel subnacional está copado por mafias, o si no hay meritocracia, o si se valora, por ejemplo, la experiencia medida en años y no en capacidad, o en las capacidades también que mencionábamos antes de la entrevista, la innovación en la gestión pública, por ejemplo. Entonces, claro, la atención está centrada en los escándalos congresales, pero no en los retos que los jóvenes tienen, digamos, constantemente. Y de eso vamos a hablar también en el CAE universitario. Así es. Y en este medio de la crisis de representación, Raúl, aparecen nuevas vías de expresión política. Tú has también investigado mucho el tema de la tecnología y las redes sociales. Yo creo que de cierta manera sí nos ha ayudado en el sentido en que ha generado empoderamiento ciudadano, ha transparentado muchas cosas. Muchas de las plataformas noticiosas que alimentan parte de lo que después los medios de comunicación masivo rebotan aparecen de esos mundos,
¿Tú crees que en verdad las redes sociales y estas cosas pueden darle un aire a la democracia en el Perú, o es al revés? Está perjudicando tremendamente el tema y más bien refuerza las polarizaciones. Tú lo has dicho, lo segundo, ¿no? La lógica de las redes sociales no es en realidad tampoco tan distinto que un medio de comunicación clásico. O sea, el medio es una herramienta, ¿no? Digamos, los Homo sapiens de hace 30.000 años usaban una piedra para, digamos, pedernal y hacer fuego, ¿no? No sé si exactamente lo hacían así, pero digamos, es una figura, ¿no? Es una figura. Uno no puede decir que es la piedra la que hace el fuego, ¿no? Lo que uno puede decir es que el ser humano desarrolla una técnica para, conociendo un poco las propiedades de la fricción, produce el fuego, ¿no? Entonces, las redes sociales son unas herramientas, son las piedras que, dependiendo de cómo se usen, pueden ser propiciadoras de movilización positiva, ¿no? La primavera árabe, ¿no? Todo lo que ya sabemos, en el caso peruano, lo hemos visto, ¿no? Hasta hace poco. La autoorganización que se genera. Autoorganización, ¿no? Pero también tienen la posibilidad de ser cámaras de eco, como se dice, de cualquier diatriba sin base o cualquier, digamos, fake news que pueda estar circulando, ¿no? De desinformación propiamente dicha. Entonces, si las redes afectan o no, polarizan o no, yo creo que las redes amplifican lo que ya existe. O sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Y si tenemos problemas con la democracia en el Perú, seguramente va a darle amplificación a lo negativo. O sea, un congresista que, no sé, pues aparece y le pega a un ciudadano, que se va de visita al otro, que es lo que hemos estado viendo esta semana, ¿no? Y como que la violencia se legitima a través de estos medios. Absolutamente. Ya lo decía Caleb, la gente está indignada, ¿no? Porque, claro, hay unos congresistas que dicen que se han ido de un viaje de representación, ¿no? Pero se han ido de farra, ¿no? O algo así, por más que digan otra cosa. 2 días antes, a vista de todo el mundo, queman a una lamentable señora que lamentablemente perdió la vida en un incendio terrible, en una quemadura terrible. El Poder Judicial se tomó varios días para emitir la orden, ¿no? El diario El Comercio ha tenido que sacar un editorial. Imagínate. Para que haya algún grado de reacción, ¿no? Entonces, en un país así, en un país donde las instituciones en verdad están solamente para ver intereses particulares, y no lo digo yo, lo dice el Barómetro de las Américas. En el Barómetro de las Américas del año 2021, o sea, a fines del 2021 se emitió, y Perú era el país de América Latina con más alta percepción de corrupción en América Latina de todas, con un 80 y tantos %, ¿no? Donde se dice, o sea, si tú tienes una ciudadanía que en 80 y tantos % dice, nuestro país es corrupto, estamos perdidos, ¿no? Porque ya la sensación ¿no? de que nada va a pasar, ¿no? Eso tiene una correlación directa con el estado de ánimo. Y ese es el estado de ánimo que pasaría en las redes si es que, digamos... No hay una ponderación. Ahora, es verdad, ¿no? En las redes sociales, en el Twitter, encuentras congresistas que se comportan como trolls o eventualmente son haters entre sí, ¿no? O sea, odiadores de ellos mismos. Pero también hay gente valiosa. Y dentro de esa gente valiosa yo quiero rescatar eso para no ser tan negativos hoy día, porque creo que la eterna discusión no sirve de nada y en verdad cerremos el Congreso y sabemos que eso no se puede hacer a menos que no queramos tener un régimen, digamos, parlamentario y le demos más poder al presidente. El caso del Perú es muy particular, es un régimen presidencial con un gran poder del Parlamento, en fin. Pero buscando las cosas positivas, Caleb, ¿por qué un joven tendría que entrar en política? O sea, ¿por qué debería interesarle la política si es tan negativo esto? Yo hablaba antes contigo temprano que asumimos además que los jóvenes son buenos per se, así es. Pero no necesariamente. He mencionado a una ex premier, una mujer de 33 años, Betsy Chávez, que obviamente no vamos a entrar en sus temas ideológicos, pero sí hay una situación que nubla un poco su gestión. Los jóvenes no son buenos per se, pero quieren entrar en política. ¿Qué incentivos tienen? A ver, ahí creo que tú tocas un tema fundamental, Maite.
en principio, necesitamos role models, necesitamos estos ejemplos, estas figuras que nos motiven y que nos marquen la pauta, pero por otro lado estamos tan desesperados de role models que cualquiera, ¿no?, que se nos aparezca, y hemos hablado también de ex parlamentarias, ¿no?, y de funcionarios, que claro, eran las promesas jóvenes de sus partidos, ¿no?, y que uno no es bueno por ser joven, ¿no? Tenemos que y necesitamos formar a jóvenes con capacidad técnica, que conozcan bien de su profesión, y por otro lado el tema ético, el tema integridad moral es sumamente importante. O sea, creo que quienes nos ven estarán de acuerdo conmigo en que los incentivos, y hablábamos también, y se mencionó acá, Raúl también lo ha tocado, el tema de la reforma a nivel, digamos, de la representación nacional, la reforma política. ¿Cómo estamos haciendo para oxigenar y para lo que tú decías, revalorar las instituciones democráticas? ¿Por qué no empezamos a hablar esos temas importantes que se dijo, ¿no? En un momento vamos a empezar a hablar de la reforma política. No he escuchado ni una palabra de reforma política en esos meses sobre, por ejemplo, modificar las circunscripciones para que esa vinculación entre representante y representado se haga más palpable. ¿Por qué no pensar en renovación por mitades o por tercios? ¿Por qué no pensamos en que se puede, a nivel de reforma del Estado, y pensar una reforma del Estado en serio, por qué no revertimos varias cosas que hizo la descentralización, la tan llamada descentralización, que otorgó, digamos, dinero y otorgó facultades y atribuciones a los gobiernos regionales y subnacionales, que al final no han podido acometer, digamos, en proyectos, han contribuido a que la promesa de la democracia, porque la democracia es una promesa per se, ¿no?, es que va a mejorar la calidad de la vida de la gente. Pero si esa promesa no se cumple, Maite, estamos claro, y me parece interesante todo lo que nos comentas, Caleb, pero digamos que, Raúl, yendo a algo más concreto, las personas de a pie, los que nos ven, les interesa estos temas, que sí, que la repartición, que la ley, que no sé cuánto, pero en el día a día, como tú has dicho, si la democracia no me impacta en mi vida diaria, y yo siento que en verdad la democracia es una cosa como una entelequia, y el Estado está allá y ni siquiera me ayuda porque acaba de pasar el río, ya se fue, llevó mi casa, me matan a mi familia, la verdad que no me interesa. ¿En qué pequeñas cosas podemos hacer que la ciudadanía conecte con la promesa de la democracia, Raúl? ¿Qué elementos comunicacionales, mediáticos o simbólicos tenemos que empezar a construir para que las personas sientan que en verdad es valioso vivir en democracia y no solamente es verso? Hay sociedades en donde, por ejemplo, las participaciones masivas vinculadas al Día de la Patria son formas de acercarse, no las militares, sino las más cercanas a la sociedad. ¿Cuáles son esos elementos concretos en donde uno puede decir, el peruano sí valoriza esto? ¿Dónde está el tema cívico y en qué cosas concretas podríamos identificarlas? Me parece que un poco la conciencia juvenil y más fresca y más fértil, además, está en las casas de estudio, ¿no? ¿En la academia, dices tú, en las universidades? En las universidades, ¿no? Tú sabes, las universidades tienen un aspecto académico y otra parte que es la vida universitaria, ¿no? Me parece que hay un campo ahí, de hecho, yo no me parece una feliz coincidencia, ¿no?, que Caleb represente un poco a la gente que está organizando el CADE universitario, pero allí hay una conciencia importante de confluencia de esto que estábamos hablando. Es decir, aquellos interesados en la vida pública, ya no te digo en la política de la gestión, ¿no?, sino en la vida pública, ¿no? Porque la gente que quiere hacer empresa también tiene una dimensión, necesita tener una dimensión de participación en la vida pública, porque también depende mucho su propio futuro de ello, ¿no? Entonces, ahí hay un campo en el cual creo los gremios universitarios pueden mover ciertas cosas, ¿no? Reuniones de trabajo, mesas de trabajo, centradas en algunos cambios importantes, ¿no? Una agenda mínima promovida por profesionales, ¿no? Es decir, representantes de abogados del Perú, de estudiantes, ¿no?, de estudiantes universitarios, gremios de derecho, ¿no?, digamos, gremio,
de médicos para el tema de la salud. Claro, pero eso todavía, Raúl, sigue siendo... Es institucional, está bien, necesitamos organizarnos. Yo quiero ir a cosas más básicas. En algunos países, y he hablado de lo de las marchas, pagar impuestos es una manera de ganar ciudadanía. Sobre todo si tú eres un inmigrante. Cuando tú sientes que empiezas a pagar impuestos en un determinado país como inmigrante, sientes que ya te has convertido en ciudadano. Acá no existe nada de eso. Elementos como, por ejemplo, el servicio militar también suele ser a veces una forma que amalgama o te da pertenencia a la nación, o actividades colectivas de servicio público. Aquí nos faltan esos elementos para sentir que sirve de algo ser ciudadano. ¿Cuál es ese elemento que nos puede pegar como ciudadanos? Yo voy a hacer el parámetro con el fútbol. O sea, ¿por qué sí nos sentimos felices de ser parte de un equipo de fútbol y de el gran equipo que es el Partido Nacional, digamos, nuestro equipo nacional, la selección? ¿Por qué no nos pasa lo mismo con los temas cívicos? O sea, ¿cuál es ese pegamento? ¿Los tenemos que construir? Absolutamente. Es que, de verdad, yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que tomar conciencia de ciertas cosas. El país es un país en descomposición, en fragmentación. No es solamente un caso, repito, que está pasando en el Perú. Hay muchos países. Lo que pasa es que el modelo Estado-Nación en todo el mundo está, ¿no? Porque hay reclamos, tienes una nación aymara, ¿no? Por ejemplo, o un pueblo aymara que está, lógicamente, trabajando lo que se llama políticas de la identidad, ¿no? Hay ciertos niveles en las poblaciones del sur andino, ¿no? Donde también el discurso es de identidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que, y aciertas tú con la metáfora deportiva, porque lo que no tenemos es camiseta. Parecía que teníamos una camiseta, pero ya no sé cuál de todas las camisetas tuvimos la tenemos. suerte de que Gareca fue un técnico, digamos, bastante por encima del promedio y logró construir algo a partir de fragmentos. Es que a eso quiero llegar, ¿no? Es difícil que un ciudadano... porque la realidad no es como la europea, ¿no? Que quiera pagar impuestos o que a través de los impuestos, por ejemplo, genere cierta conciencia de participación en la vida pública. Porque tú sabes que aquí, primero, los que pagamos impuestos somos 10% de la población peruana, ¿no? Hay si no me equivoco, entre 80 y 90% de la economía que se mueve de forma informal, ¿no? Entonces, pero digamos, es un ejemplo, ¿no? Lo que hay que buscar, en efecto, son actividades que pudiesen propiciar la camiseta. Y deberían poner sobre una mesa el elemento de que todos estamos sentados, ¿no? Ante la misma, algo tenemos en común. Que compartir. Por eso yo sugiero, en realidad, me parece que el centro digamos, el cerebro de una sociedad, ¿no? Y no es una figura metafórica nomás, ¿no? Está en sus estudiantes, ¿no? El cerebro, pero también en los dos hemisferios, el hemisferio emocional y el hemisferio racional, ¿no? Raúl, para darle el pase a la juventud, justamente, casi para cerrar, Caleb, quiero volver a ahondar en el tema de que los jóvenes no son buenos per se y en el hecho de que hay que buscar buenos role models, que tampoco pues sean tan seductores como el caso de, por ejemplo, ahora hay esta figura Bukele, Nayib Bukele, que se está convirtiendo en un líder regional muy importante, que ha conectado con un lenguaje moderno. ¿Cómo hacemos para que no nos pase eso en el Perú y que eventualmente no haya gente que lo admire, ¿no? Porque tiene cosas buenas, pero también un poco como que se va por la tangente? Creo que quisiera conectar y responderte mencionando el ejemplo que Raúl acaba de mencionar sobre Gareca, ¿no? Que es cómo el fútbol, cómo este sentimiento de nación nos hace ver los pocos elementos de cohesión social que tenemos, ¿no? El fútbol y la comida, ¿no? Defendemos la comida peruana y ¿no? saltamos cuando no estamos en la posición del ranking que deberíamos estar. Entonces, creo que esta cohesión social, que es una de las dimensiones de la democracia, ¿no? Según la medición de The Economist, está pues deteriorada, ¿no? Y creo que esta extrema polarización de la que parece que no podemos salir, no solamente desde las elecciones del 2021, sino desde hace mucho tiempo antes,
pero exacerbado, ¿no? Creo que es importante sentarnos a conversar, como en este momento, ¿no? Mencionaba las universidades, Raúl, menciona los institutos, yo que trabajo con institutos tecnológicos, el acceso a la educación superior y la calidad de la educación superior también nos permite, digamos, poner en cuestión qué calidad y qué, digamos, cuál es el tipo de personas, y no solamente de capital humano, sino de seres humanos que estamos formando para insertarse en el mercado laboral, pero para desarrollarse y contribuir al Estado. Entonces, para ir cerrando. Sí, quizá para puntualizar eso, los elementos y un elemento de poder encontrarnos en nuestras diferencias también va a ser un punto de agenda en el caso universitario, donde vamos a hablar sobre los elementos, ingredientes de la democracia, ¿no? Como un pastel. Necesitas huevo, necesitas harina, etcétera, pero necesitas esos elementos que te permitan que esta democracia, con sus instituciones, pueda sobrevivir. Estupendo. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Este es un tema que seguro vamos a abordar en otros diálogos con agentes políticos, incluso con representantes de partidos políticos, con políticos en actividad, porque a ellos también los queremos escuchar para que nos expliquen por qué se comportan a veces